de Josué, en el capítulo 3. Hoy vamos a hablar de fe. Esos coros de fe, eh, entiendo que son un preludio de lo que Dios nos está pidiendo hoy por medio de la fe. Queremos hablar de la fe que nos debe mover. En Josué capítulo 3 tenemos la historia del cruce del río Jordán. Y allí hay una expresión de fe, hay una historia de fe muy interesante. Una historia de fe. Cada creyente debe tener una historia de fe. Cada persona que dice que cree en Dios tiene que tener una historia de fe. Es posible que esa historia tenga un antes y un después, un momento en el que no había fe y un momento en el que comenzamos a desarrollar la fe. Cristo dice que la fe puede ser como un granito de mostaza, pero lo que está diciendo con ello es que no necesita ser grande, pero sí necesita ser fe. La fe, una fe muy grande. Lo que tiene que tener es fe. Si tiene fe es suficiente. El tamaño no se determina por impresiones nuestras, sino por lo que en esencia hacemos con esa fe. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 13. Después leeremos mucho más, pero por ahora lo haremos así. Josué capítulo 3, versículos 1 al 13. Leemos para gloria de Dios y bendición de cada uno de los que escuchan. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos por Jehová, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas
que vienen de arriba se detendrán en un montón. Amén. Alabamos al Señor por su palabra. Yo quiero hablarles esta noche acerca de a solo un paso de fe. ¿Cómo es? A solo un paso de fe. La fe no es fe si no nos conduce a ver, a oír y a seguir a Dios. Oiga lo que estoy diciendo. La fe no es verdadera fe si no nos conduce a ver, a oír y a seguir a Dios. Hay mucha gente por allí que dice que tiene fe, pero ellos no saben cuando Dios está en un lugar, ni cuando no está. Ellos no oyen la voz de Dios para seguirla, pero dicen que tienen fe. Algunos creen que lo que ellos creen es fe, cualquier cosa. Se atreven a decir que si tú crees en ese palo, bueno, puede ser tu fe, pero eso no es fe. Eso es incredulidad. La fe solo es fe cuando se tiene en el Dios verdadero. De hecho, hermanos, en el hombre de manera natural lo que se produce es la incredulidad. Eso heredamos de Adán. Por cierto, la fe no se hereda, pero la incredulidad fácilmente sí. La fe se desarrolla en una relación con Dios. Eso es algo directo, personal de cada uno con Dios. Por más fe que yo tenga, no le puedo dar fe a mis hijos. No le puedo dar fe a mi familia. Cada cual tiene que desarrollar la fe. Y qué bueno, porque la fe es un don. Ahora mire esto. Los creyentes estamos llamados a vivir por fe. ¿Qué le parece? Cada creyente está llamado a vivir por fe, pero en un mundo tan racional y tan lógico, es cada vez más difícil encontrar gente de fe. Porque aunque Dios nos llama a creer con la mente, pero la fe no está subordinada a la razón. La fe no está por debajo del razonamiento del hombre, sino todo lo contrario. La fe extrapola los sentidos del ser humano. Una vez hablamos aquí acerca de los sentidos de la fe y decíamos que la fe despierta el ser espiritual en nosotros. Y ese ser espiritual tiene prácticamente los mismos sentidos que el ser humano. Por la fe podemos ver, podemos oír, podemos palpar, podemos discernir. Esto huele mal, o este huele bien. Podemos discernir y podemos hablar. Entonces sí, hay la misma relación se da en esto. En una ocasión, creo que fue fin de año, hablamos de eso, de los sentidos de la fe. El mundo es muy incrédulo. Y esa incredulidad muchas veces permea la iglesia. Porque la iglesia está compuesta por gente que viene del mundo. Y es normal que en ese tiempo, en esa temporada que tuvimos en el mundo, traigamos del mundo ese ropaje también de cierta incredulidad. ¿Verdad? Hemos creído en Cristo, pero es paso a paso, ¿verdad? Y mire qué detalle interesante. Todo lo que Dios le pide a la iglesia, todo lo que Dios le pide al creyente, es un desafío de fe. Sin fe no puede ser hecho. Todo lo que Dios pide, sin fe no puede ser hecho. Y si la iglesia entonces no vive en ese ejercicio de fe, no podrá llevar a cabo lo que Dios le pide. Porque todo lo que Dios pide demanda fe. Aquí tenemos la historia de Josué. Josué está recién instalado. Moisés acaba de morir. Acaban de enterrarlo y duraron 30 días llorándolo. El luto de Moisés, 30 días.
Pero terminó el luto, ahora hay que seguir. Y lo primero que se encuentra este joven que ahora va a tomar posiblemente, ¿verdad?, los calzados de una figura tan emblemática y tan fuerte como la de Moisés. Lo primero que se encuentra es con un desafío de cruzar a un pueblo de posiblemente más de 1 millón de personas por un río caudaloso y peligroso y muy grande, el río Jordán. Y no tienen ni una yolita para cruzar de en turno en turno. Yo me imagino cuando el pueblo se vio frente al Jordán, ¿qué habrán pensado? Porque la gente es muy dada a enfocarse en el hombre que está al frente, no se enfocan en Dios. Yo soy el pastor de esta iglesia ahora. Antes hubo otro pastor. Y cuando yo llegué aquí, los hermanitos, la mayoría de ellos, estaban con su corazón entregado al otro pastor. Y la gran batalla fue primero superar esa situación. ¿Cómo agrupar esa iglesia, que era pequeñita, de menos de 20 personas? ¿Cómo agruparlos alrededor mío para que sigamos en la ruta que Dios trazó? Que yo le decía a ellos, hermanos, yo soy un mensajero del Señor. Yo vine de paso, como el otro pastor que estuvo aquí. Ya él salió. Ahora soy yo. Yo saldré también. Algún día yo saldré y vendrá otro. Tenemos que hacer el trabajo de Dios. Es una batalla, hermano. Hubo gente que hasta se fue, no volvió más a la iglesia porque el pastor que ellos querían ya no está. Pero en el camino del evangelio, el centro tiene que ser Cristo. Y nosotros debemos estar acompañando a cualquiera que Dios ponga al frente para que nos ayude a hacer la obra que Él quiere. Pero cuando tu corazón se centra, y es bueno una buena relación con el pastor, pero no crea usted que ese pastor es permanente, que ese pastor es para siempre, ese pastor se va. En cualquier momento se va o lo van. Entonces, aquí está Josué, que es un joven sin esa gran experiencia, apenas era el siervo de Moisés, para guiar a todo ese pueblo. Y cuando llevan a este desafío, ¿qué pensarán ellos? Dirán, Moisés abrió el río, el mar, ¿verdad? Moisés abrió el mar rojo. Pero ¿y Josué? Yo imagino todos los que estaban ahí esperando a ver el fracaso de Josué. Qué pena que la iglesia, la gente muchas veces está esperando el fracaso de una iniciativa de un líder. Porque no están muy de acuerdo, porque no les cuadra la cosa, porque ¿qué será lo que busca con eso? Y eso es necesario. Y no está de acuerdo y simplemente apuesta al fracaso. Y allí estaban, reunidos y viendo, ¿qué será? Pero qué bueno, porque Dios nunca desampara al que Él envía. Dios nunca desampara al que Él envía. Esa ha sido mi confianza siempre, de que Dios no nos desampara. Porque mire, Dios le está diciendo a Josué algunas cosas y Dios le está como dándole ese ánimo al muchacho, ¿verdad? Está diciendo, tranquilo, que como estuve con Moisés, estaré contigo. Lo más importante, para mí eso es prioritario. Lo más importante para mí, para asumir la labor de dirigir este pequeño rebaño, es que Dios esté conmigo, que Dios me haya mandado. En eso no le hice caso nunca a ningún profeta. Nunca, nadie, no importa quién fuera. Al final, ya cuando ya Dios me había convencido a mí, entonces yo dije, le presté atención al último que me dijo que Dios me había llamado a ser pastor. Y pasaron muchos profetas diciéndome, no, que me lo diga el Señor. Porque es bueno saber quién te ha llamado, que a quién tú le vas a responder y con quién tú cuentas. Entonces el Señor respaldó a Josué y le decía, cada cosa lo dirigía el Señor. Cada cosa lo dirigía al Señor. Y mire esto, eso que Dios pide siempre está por encima de nosotros.
lo que Dios le pide a un creyente, lo que Dios le pide a la iglesia, siempre está por encima de ese creyente y por encima de esa iglesia. Dios no me va a pedir algo que sea sencillo de hacer. Todo lo que Dios pide es algo que ante el ser humano se vuelve algo completamente imposible. ¿Y cómo podemos? Hay que confiar y creer que es Dios que nos está llamando, que nos está enviando para nosotros poder hacer. El camino de la fe es un camino con Dios. Wow. El camino de la fe es un camino con Dios. Usted no puede ir en el camino de la fe, dice con los incrédulos. No podrá, ellos no caminan ese camino. El camino de la fe no es para gente incrédula. Por eso es un reducido número el que transita esa senda de la fe. Esto que Dios le pidió a Josué era un gran desafío, estaba por encima de él y de todo el pueblo. ¿Qué es lo que Dios le pide a Josué? Le pide que atraviesen el Jordán. El Jordán es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Oiga esto. El Jordán nace al norte de Jerusalén, allá por las laderas del monte Hermón. Viene allá de una gran montaña y allá donde él nace está a más de 2.800 metros por encima del nivel del mar. Pero va bajando esa ladera y se va enterrando en la tierra hasta bajar a una depresión de 408 a 416 metros por debajo del nivel del mar, para convertirse en el río de la depresión más grande del mundo, el río que está por debajo del nivel del mar, el que más está por debajo del nivel del mar a nivel del mundo. Oiga eso. Es decir, que el agua que tú ves en la superficie así, abajo abajo se traga muchos hombres. ¿Usted entendió? O sea, pero eso lo conoce la gente, saben el peligro de ese río. Y Dios le está diciendo a Josué, cruza con el pueblo el río. Usted conociendo un río de esa característica, ¿verdad? Y usted está en la parte donde está la mayor depresión del río. Usted está en la parte sur, porque Jerusalén queda en la parte sur de todo ese lado, del oriente. Y allí está el pueblo para cruzar. ¿Usted se imagina? Usted va con el pastor y el pastor le dice, vamos a cruzar ese río. Pastor, ese río es el más caudaloso del mundo. Es el que tiene la mayor profundidad. Allí, el más alto de nosotros se ahoga en los primeros metros que entra el río. ¿Qué le parece? Vamos a cruzarlo porque Dios nos dijo que crucemos. ¿Sabe qué dirán algunos? Pase usted primero. ¿Verdad que sí? Y es lo que Dios hace aquí, ¿verdad? Dios hace aquí, le dice a ellos, manda al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. O sea, Dios sabe que lo que nos está pidiendo es un gran desafío. No podemos hacerlo sin Él. Y el líder que está invitando a hacerlo tiene que mostrar a Dios en su vida para que uno pueda seguirlo. Dios le dice, los que llevan el arca, cojan delante. Y cuando el pueblo los vea que ellos pasen delante, dado que el arca para ellos es el símbolo de la presencia de Dios en el pueblo. Dice, cuando vayan ellos delante, ustedes los siguen, porque ustedes no conocen este camino, nunca lo han transitado, nunca han cruzado ese río. El arca señalará la ruta, sigan el arca. Sigan la presencia de Dios, sigan la dirección de Dios, sigan la orientación que Dios está dando. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Mire, si yo sigo lo que Dios está diciendo, no hay manera de que fracase. Por eso una de las resoluciones que hicimos para este año es esa. Dice, iré hacia un éxito seguro. Le diré al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo haré.
Esa es la ruta. Si Dios me dice lo que debo hacer y yo lo hago, no hay manera de que fracase. No importa la empresa que sea. Así es que ellos vieron el arca salir. Y cuando ven el arca salir, esa es la señal para levantarse y seguir. Pero ¿quién puede ver la señal de Dios? Solo un hombre o una mujer de fe. ¿Quién puede ver que hay señal de Dios en algo? ¿El que está protestándolo todo? ¿El que no se conforma con nada? ¿El que no ve a Dios en ninguna parte? No, ese no lo verá. Solamente lo verá aquel que tiene los ojos puestos en Dios. Y que tiene el corazón puesto en Dios. Y le dice al Señor, Señor, lo que tú digas, haré. Señor, lo que tú quieras. Yo estoy aquí para servirte. Entonces el pueblo está allí. Y es posible que ellos hayan ya aprendido con Moisés a oír y a ver la voz de Dios a través de un hombre. Ellos vieron a Moisés con todos sus defectos y sus imperfecciones. Ellos vieron que Dios se había glorificado en ese hombre. Y por eso ahora dijeron, bueno, Josué es el hombre que estuvo más cerca de Moisés. Y ya Dios lo ha ratificado. Moisés escogió a Josué delante de todo el pueblo antes de morir. Y dijo, este es el hombre que Dios dijo que iba a continuar la tarea. Así es que comenzaron a transitar por la ruta que señalaron los que llevan el arca. Pero llegaron hasta la orilla del río. Dice el Señor, cuando lleguen a la orilla del río, se detienen. Deténgase todo el pueblo allí. Y como no eran tiempos de gracias solamente, sino que estaba la ley ya ejerciéndose, ellos no podían estar muy cerca de la presencia de Dios. Por eso había una distancia. Dice, vosotros mantendréis la distancia de 2000 codos. No os acercaréis al arca para que no mueran. Bendito sea Dios. Ni siquiera algo así logró la reverencia del pueblo. Ni siquiera un terror como ese logró la reverencia del pueblo. Ahora, lo que Dios le está pidiendo a ellos es un paso de fe. ¿Qué es lo que Dios le dice a él? Le dice a Josué, en el versículo 13 le dice, y cuando las plantas de los pies, dice, verso 12, toma pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y dice, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Observe eso. Están los sacerdotes, están ahí en las orillas del río. Y todo el pueblo está a distancia detrás de ellos. Y cuando están allí, el Señor le dice a Josué, los que llevan el arca, cuando sus plantas de los pies se asienten sobre el fondo del río, dice, entonces se abrirán las aguas. ¿Qué está diciendo el Señor? Las aguas no se abrirán hasta que no den el paso de fe. Ese paso de fe, ese paso, mire. Ese paso, ese es el mar. Porque incluso el río Jordán, cuando llega a los lados de Galilea, se convierte en el mar de Galilea. Observe lo grande que era. Allí se extiende, se ensancha el mar de Galilea. Se llama el río Jordán allí. Y Dios le está diciendo a este pueblo, entren sus pies. Un paso de fe. Un paso de fe. A solo un paso de fe. Cruzar el río para ellos significaba solo un paso de fe. Si no daban el paso, si se hubiesen atemorizado, dicen, no, porque yo no sé si ya ahí donde voy a poner el pie, ya me hundo. Porque el río es demasiado caudaloso. Si, quién sabe, ya ahí está hondo. No, Josué, entra tú primero. Pero Josué no es que lleve el arca. Josué le está diciendo al pueblo, a los sacerdotes, con el arca encima, pongan el pie, entren a las aguas, entren y sigan caminando hacia el agua. Y sigan hasta que entren todos. Porque son 4 hombres que llevan el arca. Entraron los 2 primero. Sigan, dando pasos de fe.
Pasos de fe. Pero esos pasos de fe son saltos gigantes para el que cree. Porque ese paso que está dando, solo lo hace confiando en Dios. Solo lo hace creyendo que es Dios que lo ha mandado. Y en esto, como Dios no se aparece en carne y hueso a hablar con uno, siempre está la sospecha. Cuidado si no fue Dios que me habló. ¿Qué le parece? Cuidado si... Por eso es que este muchacho Gedeón puso tantas señales. Porque Gedeón está viendo el ángel. Dice, pero mira, los maneras son como la arena del mar. Esos son como langostas que están allí, allí afuera contra nosotros. Y tú me dices que yo voy a tener de victoria a este pueblo. ¿Cómo va a ser? Mira, no. Mira, yo voy a poner el vellón ahí. Y que bueno, que todo el lugar esté mojado y el vellón esté seco. Para yo, ¿verdad? Bueno, mire, escúchame, así sucedió, pero ahora yo quiero que todo el lugar esté seco y que el vellón esté mojado. Porque cuando Dios te habla, Dios le habló a Josué. Dios no le habló a todo el pueblo. ¿Te das cuenta? Dios le habló a Josué. Y cualquiera pudo decir, como dijo Josué, como dijo María y Aarón, y que solamente Dios habla por Moisés. También habla por nosotros. ¿Te das cuenta? Eso es lo que más tú te encuentras en el asunto de la fe y de la teología y de la doctrina, que alguien te dice, pero usted se cree como que nada más Dios le habla a usted. Y te dicen, no, porque eso es lo que usted cree. Pero la palabra, mire lo que está diciendo aquí. Mire lo otro y mire lo otro. Eso es lo que más uno se encuentra en este camino. ¿Y quién ha dicho que Dios le habló al pastor? ¿Y quién sabe si es verdad que Dios le habló al pastor? Por eso Dios tiene que hacer cosas a través de ese líder que ha puesto al frente, que todos puedan ver que Dios lo está ratificando como su siervo y que Dios está con ese hombre. Si Dios no hace eso, ay de ese líder. Y miren, nosotros los que estamos al frente, siempre estamos expuestos a quedar mal si Dios no nos ampara. Siempre. En esta empresa que estamos haciendo ahora, en esta iniciativa que tenemos ahora y en las que hemos tomado anteriormente, yo siempre he estado expuesto. Yo digo, Señor, tú eres que sabes. No sé si un día tengo que salir con el rabito metido entre las piernas por ahí y decir, disculpen, me equivoqué. No sé, ¿verdad? Porque el Señor es que sabe. Ahora, Dios está comprometido con el hombre que él ha enviado, ¿verdad? Y aquí este muchacho está diciendo a los sacerdotes, entren, porque el Señor me dijo tal cosa. Y qué bueno tener gente que le crea a Dios y a quien Dios ha puesto al frente. Aunque el que Dios puso al frente no te parezca muy especial, ¿verdad? No te parezca muy angelito. Si yo me hubiese puesto a observar los hombres que Dios puso para que me pastoren, fui pastoreado por 6 pastores en toda mi vida de hermanito de la iglesia hasta llegar a ser pastor. 6. Ninguno de ellos es perfecto. A todos ellos yo le descubrí fallas serias. A todos. ¿Eh? Pero Dios me puso a mí bajo esos hombres. Y mi deber siempre fue respetarlos y obedecerlos en el bien que me enseñaban. Porque el mal no se lo recibo a nadie. Yo no tengo por qué copiar lo malo de nadie. ¿Me entiendes? Entonces yo he visto la diferencia. Yo he visto personas que no pueden mantener ninguna posición, no pueden ejercer ningún ministerio, aunque tengan llamado y tengan dones, porque no son capaces de someterse a nadie. Porque ellos siempre están viendo el defecto. Ellos siempre están viendo el defecto. Pero Dios usa hombres con defectos. Bienvenido al club. Dios usa hombres y mujeres con defectos.
Dios no llama gente lista, preparada. No. Él llama gente común y sencilla y Él los capacita y los prepara para que puedan servir en este camino. Así es que ahí está el desafío de fe, pero ese desafío de fe representa para el pueblo un paso de fe, ese paso solamente. Ahora, ese paso solamente lo dan la gente de fe. Muchos después que ya la gente de fe dio el paso comenzarán a caminar y querrán hasta correr. A veces tú ves gente que se integra después a las cosas y van corriendo, pero ellos no son capaces de dar el primer paso. La fe da el primer paso. La gente de fe da el primer paso. Y lo que Dios pide siempre es imposible para el hombre. Lo que Dios pide, mire, yo sé claro cuando Dios me pide algo, yo sé que yo no puedo, si Dios no me ayuda en esto, no puedo. De hecho, dijo un hombre de Dios que entregó su vida a formar hombres y mujeres a nivel del mundo para que le sirvan al evangelio. El señor John Edmund Haggai. Él dice, haz algo para Dios tan grande que te sea imposible llevarlo a cabo, a menos que Dios esté en ello. Es fácil hacer cualquier cosita. Pero hacer algo que solo si Dios está contigo lo puedes hacer, eso demanda fe. Esa fe que te lleva a dar ese primer paso, pero un primer paso que constituye un gran salto de confianza en Dios. Un gran salto de confianza en Dios. Ese paso de fe, mire, ese paso de fe, para que sea verdaderamente un paso de fe, tiene que mantenerse. ¿Sabe qué significa? Mantener el paso de fe. Porque cualquiera puede meter el pie y sacarlo. Mientras más rápido lo saca, dice que menos embarre consigue. ¿Verdad? O quizás no se lo llegan a cortar. Pero hay que mantenerse. Mire lo que Dios le dice a este pueblo. En el verso 10 del capítulo 4, el Señor le dice a ellos, le dice, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Pero estamos hablando de un pueblo muy numeroso, que lleva niños, que lleva animales, que lleva de todo, ¿verdad? Hay que esperar que pasen todo. Tú te imaginas, tú te metiste en ese río caudaloso, ya tú estás allá y estás viendo la profundidad de eso, porque Dios, desde que ellos pusieron los pies allí, abrió el río y detuvo las aguas. ¿Sabe que la palabra Jordán significa el que baja? ¿Qué significa eso? El río que baja, papá. Ese río siempre está bajando. ¿Qué significa eso? Él nació en una montaña y va en un declive hacia el sur, todo para abajo. Y se convierte en el río de mayor profundidad a nivel de la superficie del mar, del nivel del mar. Y él va bajando a todo su paso. Ese río siempre lleva corrientes fuertes para arrastrar a cualquiera. Y decirle a una gente, párate ahí, y esas aguas están detenidas ahí, y vienen de allá de la montaña, aguas y aguas y aguas están bajando, pero no pueden pasar de ahí porque Jehová las ha detenido. Hay que tener verdaderamente fe para tú aguantarte ahí, ver el borbollón de agua ahí, esa montaña de agua ahí. Y tú ahí parado hasta que pase el último. Un paso de fe. No, amigo, no es simplemente un paso de fe. Es un paso de fe que se mantiene en medio de lo que esté pasando. No importa lo que esté pasando, yo di el paso de fe confiando en Dios. Porque era fácil para los 3 jóvenes hebreos allá frente a Nabucodonosor, cuando él desafió y ellos dijeron, no, nosotros no vamos a adorar ninguna imagen. Pero vamos a tirar en el horno de fuego. Caliéntenlo 7 veces. Es fácil decirlo al principio, sí, pero después comienzan los sudores. Oye, lo están calentando.
Y te ponen a ti a ver ahí cómo están calentando el horno. Y oye, y caliente, y el horno, y fuego, y fuego, y fuego. Y tú estás esperando quizás que Dios va a mandar el diluvio de Noé. De que va a venir el diluvio de Noé ahora y va a acabar con ese fuego. No, papá. No, tú dijiste que tú crees en Dios, vamos a ver si es verdad. Tú sabes una cosa, que dice la Biblia que la fe debe ser probada como el oro. Probada como el oro. ¿Tú te imaginas a esos jóvenes? Ellos esperando el diluvio, que caiga, que moje el horno, que lo apague. Tú verás cómo Dios va a poner en vergüenza a este faraón, este que se cree un faraón. Sí, o si no, dice que no enciende la leña. Y no va a encender, eso no va a encender porque, no, el horno se está calentando. Y bien caliente, y bien caliente, y bien caliente. Es decir, cuando Dios nos pide una acción de fe, preparémonos. Porque el desafío nos llevará al extremo. Oiga lo que estoy diciendo. El desafío que Dios pone frente a nosotros nos llevará al extremo, donde ninguna cosa humana podrá resistir. Ninguna lógica humana podrá resistir. Argumentos humanos no valen nada ante eso. Dios está poniendo algo ahí que solamente puede ser resistido con la fe que viene del Espíritu a la vida del hombre. Fe, un paso de fe. Te creo, Señor. Te creo, Señor. La vida espiritual, hermanos, es una vida de fe. Si no, no se puede mantener. Usted ve que cuando usted está con un poquito de lógica y de esfuerzo humano, usted se cae de nuevo. Porque esto solo se sostiene por fe. Así es que allí están ellos y ese río bajando y bajando, pero no pasa de ahí. Y ellos están cruzando en seco. Pero los sacerdotes siguen ahí con su arca sobre sus hombros, parados allí hasta que pase el último. ¿Quién está dispuesto a sostener esa palabra de fe, esa acción de fe, ese compromiso de fe hasta el final? Hasta que Dios diga, hasta el final. Un paso de fe. Sí, pero es un paso que se convierte en una vida de fe. Se convierte en algo permanente. Allí estaban ellos, esperando hasta el último momento. Esperando hasta el último momento. Y después que Dios hace cuando Dios responde a nuestra fe, sabe que nuestra memoria es tan precaria. Con el tiempo, las neuronas del ser humano se van muriendo por grandes cantidades y cada vez es menos lo que se renueva. Y por eso usted ve que estoy perdiendo la memoria, se me están olvidando las cosas. Y uno se sorprende que una gente de mi papá, que tiene 88 años, está lúcido y fuerte y conmigo, wow, 88 años el viejo. Pero yo conozco gente de 70 y pico, de 80 que ya están que no, ¿verdad? Entonces se va perdiendo esto. ¿Y qué podemos hacer para que lo que Dios ha hecho se mantenga en nuestra memoria? ¿Sabe lo que Dios pidió? Oye, Dios pidió un monumento. Un monumento a los hechos de Dios para que no se olvide. Porque los hechos de Dios nos ayudan a recordar nuestro desafío de fe y la respuesta de Dios. Dice en el versículo 1, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales les había designado de entrar de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal
entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Dios no quiere que el pueblo olvide las respuestas a la fe de su pueblo. Dios no quiere que se olvide. Dios quiere que las siguientes generaciones que no tienen esa experiencia con Dios puedan ver un monumento de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué haces cuando recibes una respuesta de Dios? ¿Te la guardas? ¿Te quedas tú con el testimonio? Ay, yo tengo mucha timidez de decir eso. Ay, pastor, me da vergüenza. Pues mire, Dios quiere que se construya un monumento a su respuesta. Dios quiere que tú lo digas, que tú lo publiques y que en ti eso esté permanente. Es lo que Dios hizo. Wow, lo que Dios hizo. Porque eso nos enseña a confiar en Dios. Porque la fe, hermano, tiene que ser probada. La fe se prueba en el que la tiene. Y Dios prueba que la fe vale con su respuesta a tu fe. Así es que mire, lo que Dios nos está pidiendo a nosotros cada día son pasos de fe. Pero pasos de fe que deben ser mantenidos. No importa lo que se levante. No importa lo que se levante. Vamos a enfrentar desafíos. Hay mucha gente que no puede permanecer en la fe porque cuando llegan los desafíos, corren. Y los desafíos pueden ser desde amenazas hasta tentaciones. Y mire qué cosa, que las tentaciones, hermanos, no son dolorosas. ¿Qué le parece? No, las tentaciones son ricas y sabrosas a la carne. Mire en qué situación se ve el creyente. Puede ser amenazado en su fe. Eso pone en riesgo su vida. Pero puede ser, mire, que atraído, seducido por cosas que deleitan su humanidad y que le parecen sutilmente agradables. La fe es un camino con Dios. La fe no admite la comodidad de la razón. No admite la comodidad del corazón. La fe solamente le responde a los desafíos que Dios pone. La fe está allí. Eso debe estar en nosotros allí. Esto es lo más grande que Dios nos ha dado. Porque sin fe ni siquiera podemos agradarle. Sin fe no podemos caminar con Él. Y sin fe no podemos responderle a Él. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a vivir la vida de fe. La vida de fe. Porque la fe, hermanos, es lo único que nos puede sostener en un mundo que no cree en Dios. Pónganse de pie, por favor. Y vamos a hacer una oración. Porque por fe andamos, no por vista. Los ojos del creyente tienen que ser la fe. Los ojos del creyente tienen que ser la fe. Los oídos del creyente tienen que ser la fe. Es fe. Y es lo que nos permitirá estar de pie delante de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial. Un paso de fe, Señor. Muchas cosas de nosotros están a solo un paso de fe. Las bendiciones están a un paso de fe, pero un paso de fe que se mantiene en el tiempo y ante las amenazas y ante las tentaciones. Un paso de fe que muestra la firmeza de nuestra confianza en Dios, la firmeza de nuestra decisión por Dios, por Cristo, la firmeza de nuestro compromiso con las cosas de Él. Padre, glorifícate en nosotros, ayudándonos, Señor, a crecer en la fe. Precisamente la fe que crece es la fe que cree en tu palabra. De tu palabra se alimenta.
y se alimenta de tus hechos en nosotros. Gracias, Señor. Bendice a los que escuchan esta palabra. Oh Espíritu de Dios, y haz esta palabra más elocuente ante ellos. Que sean capaces de entender, de comprender, oh Señor, las profundidades del sentido de estas palabras. Glorifícate entre nosotros y ayúdanos, Señor. Bendice a los que escuchan tu palabra. Bendice a los amigos que están por las redes. Ayúdalos, Señor, a que puedan levantarse en fe y permanecer en fe hasta que tú vengas. Gracias, Señor, por Jesucristo. Amén. Amén.